Bienvenida al analista político Renzo Lautaro Rosal. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué se está viviendo en este momento rumbo a la elección en Guatemala? Bueno, realmente un panorama de mucha incertidumbre, un panorama que podríamos inclusive hablar de caótico, tanto para las candidaturas a nivel presidencial, que aunque ya estas dos personas ya dejaron de ser candidatas y no van a aparecer en la boleta correspondiente, el panorama de incertidumbre continúa porque hay al menos un par de candidatos adicionales a las mencionadas que tienen probablemente impedimentos y que podrían salir de la lista de presidenciables. Y más o menos lo mismo ocurre con candidatos a las diputaciones y a los consejos municipales y para la alcaldía. Eso lo que se traduce es un ambiente muy hostil, un ambiente bastante pesado y donde también la misma ciudadanía marca desde diferentes sondeos un alto nivel de desconfianza por el descrédito que tiene la política y particularmente quienes están postulando en esta ocasión. Hay desconfianza de la gente, pero ¿qué pasa con las instituciones, con el Estado y con la democracia guatemalteca cuando dos candidatas, por ejemplo, están fuera? Bueno, ese es el talón de Aquiles hoy por hoy en Guatemala, en el sentido de que el órgano electoral está siendo sobrepasado por todas las dimensiones de orden político y jurídico que se han puesto en manifiesto. Estamos ante un evento de una judicialización muy alta y el hecho de que la Corte de Constitucionalidad intervenga reiteradamente, al igual que la Corte Suprema de Justicia, para intentar aclarar el panorama, cosa que finalmente no hacen, dan como resultado que el órgano electoral termina siendo primero no un tribunal, tampoco con calificación de supremo, como su nombre lo indica, y por lo tanto eso mismo hace básicamente dejar en evidencia que la institucionalidad que tiene algo que ver con la misma dinámica electoral queda muy débil, muy fragmentada, muy debilitada frente a las condiciones particulares que tiene este evento electoral. Lo mismo sucede con el Ministerio Público, con la Fiscalía de Delitos Electorales, que es la llamada en buena medida a investigar muchos de lo que podríamos denominar delitos que se están cometiendo, infracciones muy graves a la normativa electoral, y además teniendo en cuenta que en esta ocasión se están estrenando reformas a la ley electoral que fueron aprobadas en 2016 y que ahora en este evento se están pues estrenando, y esa puesta en escena tal parece que no está contribuyendo necesariamente a lo que podríamos denominar a clarificar, estabilizar la situación política del país, todo lo contrario, y la existencia de 28 partidos y alrededor de 20 binomios presidenciales, pues obviamente termina de configurar un escenario altamente denso y altamente complejo. ¿Qué tan fuerte es el liderazgo de Sandra Torres o es por descarte? Bueno, creo que en el caso de Sandra Torres y la UNE, claramente puede tener hoy por hoy la posibilidad de pasar a segunda vuelta electoral. Sin embargo, precisamente esta tarde, hace pocos minutos, fue anunciada la captura de quien en las elecciones anteriores, Mario Leal, lo acompañó como candidato a la vicepresidencia. Eso podría hacer que los siguientes días sean todavía muy movidos por las repercusiones de esa captura y por qué tanto la persona señalada, que fue capturada en Estados Unidos, pudiera, digamos, delatar una serie de elementos de financiamiento electoral ilícito en los cuales podría estar vinculada la UNE y particularmente Sandra Torres, quien hace 4 años también fue la candidata a la presidencia. Eso podría afectar la intención de voto y probablemente podría repetirse lo mismo que hace 4 años. Pasa segunda vuelta electoral, pasa al balotaje, pero en el balotaje es derrotada por casi que cualquier otro candidato que se le enfrente, porque esta persona, Sandra Torres, tiene un nivel de antivoto muy alto que no ha podido disminuir en los últimos años. ¿Cuáles son los nombres de los que sí podrían estar en este balotaje? ¿Y cuál sería el margen de gobernabilidad? Porque escuchábamos que son 20 binomios, escuchamos los procesos judiciales, escuchamos todas las investigaciones en las que está incluida Sandra Torres.
en realidad, ¿cuál sería el margen de gobernabilidad y los candidatos que podrían pasar este balotaje? Bueno, en cuanto al margen, realmente yo diría escaso, hay mucha volatilidad y hay una percepción que pudieran generarse en los siguientes días e inclusive después del 16 de junio, que es la primera vuelta electoral, unos escenarios inclusive de violencia de orden postelectoral, denominémoslo así, pero que podría afectarnos enormemente. Así que el margen es muy, muy débil. En cuanto a nombres de las personas que están, digamos que en la lista a continuación de Sandra Torres, hoy aparece Alejandro Yamatei, que también tiene claros señalamientos en su contra. También está el señor Roberto Arzú, que es otra persona que no ha tenido participación previa y que viene acompañado, al igual que Alejandro Yamatei, de una configuración en estructuras militares, de grupos criminales, y de personas que han estado asociados a diversos casos de corrupción. Esos son como los grupos que configuran ambas opciones electorales. Después de ellos se encuentra ubicado más o menos, pero ya a niveles muy, muy, muy bajos, el señor Edmond Mulet, que fue subsecretario de Naciones Unidas y encargado de varias misiones de paz. Sin embargo, a su alrededor también hay una configuración bastante cuestionable de personajes. Diríamos que en general los perfiles relativamente que quizás tengan mayor conocimiento se encuentran de la tabla media para abajo, es decir, con pocas opciones de acceder a la presidencia de la República. Aquellos que tienen un poco más de opciones son en general sin ninguna diferenciación, personajes que tienen un pasado y un presente bastante cuestionable que los haría ser casi que inelegibles. Sin embargo, hoy por hoy se presentan cualquiera de ellos en una lucha muy férrea por quién podría ser realmente el segundo lugar que pasaría al probable balotaje. Es Renzo Lautaro Rosal, gracias por estar con nosotros aquí con este análisis en la tarde de NTN 24. Es un placer, un gusto. Hasta luego. Vamos a una